Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Miguel Rangel. Ay, perdón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Miguel Rangel. Y en esta ocasión, otra vez, vamos a continuar leyendo el libro Perreo, una revolución. Y en este momento vamos a leer este capítulo que vendría siendo el número 5. El libro dice número 2, así que no le hagamos caso, vamos por nuestros números. Y se llama Le metes como nene. Y empieza así. La primera y principal de las diferencias entre la sexualidad animal y la humana es justamente que, mientras la primera se encuentra bajo el dominio del instinto, este no existe en lo más mínimo en el hombre. Gabriel Rolón. Maleanteo. Dentro de la industria, una de las desigualdades que más padecí y que más tristeza me han generado vino de la mano de la elección del género al que pertenezco. Si bien mi carrera empezó a muy temprana edad, cuando tenía 15 años, el salto a la fama lo hice de la mano del trap siendo más grande, para escribir las letras y para armar una historia a mi modo. Mezclé mis vivencias personales junto con todo el maleanteo que consumía. Que este hombre, míralo a los ojos cuando se dispara, el pecho, el abdomen, la cara. Cantaba arriba el tema de Kendo Caponi, la 40 Glock. Mientras limpiaba el piso del departamento en el que vivíamos, tenía 23 años. Me iba impregnando de eso que me gustaba. Aprendí de su pasión y agresión y empecé a escribir mis canciones más enojada, esforzándome por sonar mala, pero sin perder la dulzura de mi voz. En esas letras comencé a hacer confluir el sentimiento de lucha por el mío. Las locas búsquedas para ganarme un lugar en la cumbia del barrio, la villa, y las andanzas con mis amigos delincuentes, las carreras clandestinas y escapar de la policía, visitar a mi primer noviecito preso y a mi mejor amigo más adelante, y todas las cosas a las que sobreviví sin dimensionar el peligro. Yo escribía muy confiada a mis vivencias y mi calidad. A veces exageraba, a veces inventaba, como lo hacemos todos. Pero la esencia estaba, porque me sentía habilitada para hablar de lo que había visto y experimentado. Sin embargo, cuando el movimiento del trap creció, años adelante, más adelante, todas las dudas cayeron sobre mí, exageradamente sobre mí. ¿Esta de qué se la da?, se preguntaron algunos. Mientras que en paralelo la aceptación acerca de lo que mis colegas varones escribían era total, pero nunca dejé de atreverme a decir lo que realmente pensaba. Pensé pese a la incredulidad de los colegas y el público. Históricamente, ese tipo de música pedía que el que ejecutara hubiera vivido todo lo que cantaba. Primero, se era maleante y después artista, a pesar de que no existía una policía del maleanteo que saliera a buscar a quienes saltasen esa regla. Se sabía cumplir bastante bien con este mandato, que era casi un precepto de la ética de un cantante callejero. Sabemos que muchos de los padres del trap y del reggaetón tienen un pasado maleante. Varios han pasado tiempo en prisión por los crímenes que efectivamente sí cometieron. Muchas de esas experiencias se encuentran plasmadas en canciones como Bandolero, de Tego Calderón y Don Omar, que compara a los dos delincuentes de la calle con los de Guante Blanco, y la frase dedicada para Tempo, que en ese entonces cumplía una condena de 11 años por narcotráfico. Y yo no soy ejemplo. Mi respeto al Tempo,
Su único delito fue tener talento. O la colaboración entre Tempo y Arcángel a través del teléfono de la prisión. ¿Qué pasa, Arcángel Pa? ¿Me escuchas bien? Es Tempo. Ya se ha cumplido 5 años de mi arresto, pero no pienses que no sé lo que está pasando. Y por eso escogí tu álbum, para expresar lo que siento. He visto tanta hipocresía. Metía en el género. También la fama de Anuel AA, que disparó al aire. Ya en épocas de redes sociales y su famosa respuesta a la reportera que lo acompañaba cuando lo detuvieron y se viralizó el mundo con el hashtag Free Anuel. Hasta el mismo Daddy Yankee recibió un disparo a los 17 años, aparentemente sin estar involucrado en ningún problema, más que vivir en un caserío. Pero ¿qué tenemos para decir sobre el maleanteo a las mujeres del género? La que habla soy yo. Para las mujeres, los obstáculos se hacen sentir en todos los espacios, incluso los del mundo criminal. Sin embargo, en el día a día de un caserío en Puerto Rico, en el bajo mundo de República Dominicana o en una villa en la Argentina, también hay mujeres que lo ven y lo viven, lo escuchan, lo actúan, es decir, delinquen, manejan grupos criminales, incluso masculinos administran ventas de gas y día a día arman estrategias para sobrevivir. Algunas se codean con lo más turbio, otras le escapan y otras están atrapadas en él. Hace un tiempo mi gran amiga y colega La Joaquí dijo en una canción que se estrenó en 2024, y que Dios me perdone, pero acá la única que puede hablar de fierros soy yo. Alrededor de esa frase se creó una burla. La gente intentaba ridiculizarla, mientras que ella había compartido en sus letras lo que fue haber sobrevivido a que le pusieran un arma en la cabeza más de una vez y haber estado atrapada en un barrio peligroso y que eso casi le costara la vida. Se la ridiculizó mientras que, por el contrario, nadie dijo nada de los varios niños que comparten el ambiente de la música del RKT y les cantan a las pistolas, al maleanteo, sin tener siquiera edad para hacerlo y ni para haberlo vivido. Que en comparación con ella jamás han corrido tantos peligros o uno tan grave como cuando te apuntan a la cabeza y te amenazan de muerte. El punto es que cuando esas mujeres se deciden a cantar sobre el barrio de manera profunda o superficial, con jerga o con barretines, diríamos los argentinos, genera rechazo de inmediato. Se activa el modo duda, se cuestiona la veracidad de lo que canta esa mujer y en particular, si la canta a su mundo criminal, aparecen las sospechas, cuesta procesar, cuesta creer y empieza la burla. Además, el problema no radica en si sucedió o no, en si era cierto o no. El problema es que siempre sospechamos a priori de lo que dicen las mujeres, pero jamás cuestionamos lo que sale de la boca de un hombre, o al menos no con la rapidez con la que juzgamos a las mujeres en la mayoría de los aspectos de la vida. En los últimos tiempos, con el auge del trap, con miles y miles de niños que se identificaban con una realidad que apenas conocen y que a su vez crean sin haber pasado una experiencia directa con ella. Aún así, la idea de cómo se retrata ese mundo es recibida como verdad. A pesar de ello, de todas las ficciones que logran instaurarse sobre la mala vida, la de una mujer que conoce las letras de la austeridad y hostilidad
parece solamente funcionar en el cine y jamás logra cruzar esas fronteras, muchísimo menos si es una mujer. En los inicios del trap en la Argentina, recuerdo que mis colegas empezaron a aparecer en los titulares de los programas informativos por su incitación a las drogas y si trae la codeína, ina era la nueva preocupación de los padres de adolescentes. La redundancia en el uso y abuso ilegal de estos fármacos, como de otros excesos, le dio autenticidad al trap, porque en su contenido estaba la gracia. Muchos de esos artistas sabían lo que hablaban, otros simplemente tradujeron algunos lyrics de Young Thug o Migos que les alcanzaba para ser cool. Yo nunca hice mucha alusión a las drogas porque, aparte de que golpeó duro a personas muy queridas, mi premisa siempre fue la de no cantar sobre lo que no practicaba, aunque mi contexto haya estado impregnado de ella. Sin embargo, conozco colegas mujeres que lo hicieron, y a partir de historias verdaderas y muy crudas, pero apenas esas canciones salieron, fui testigo una vez más de cómo el efecto fue el contrario. No fueron leídas como mujeres de la calle, sobrevivientes que salieron adelante, y el efecto que tanto les funcionó a los varones quedó trunco. Ellos pueden ser geniales, aun cuando un hilo de la baba les cae por la comisura de la boca, por los defectos del ribotril, pero nosotras cuando les cantamos a las drogas nos vemos como quebradas, y eso no es sexy. Y como es todo mandamiento primordial y patriarcal, dejar de ser sexy complica el panorama, más de lo que ya es por el mero hecho de ser mujer. La calle y la droga y el mundo que las componen son terreno todavía complejo para nosotras, y son pocas las mujeres que se atreven a ingresar a ese imaginario y lograr un efecto parecido al de los varones. Fallan, porque la mayoría no cumple con un estereotipo de belleza requerido, porque poseen cierta masculinidad que las saca del lugar de objeto de deseo, o por ser demasiado bonitas para haber vivido tanta porquería. Cuando, años atrás, entre el ambiente urbano y comencé a expandir geográficamente mi música y mis relaciones artísticas, mis colegas centroamericanos o caribeños solían decirme que yo metía como nene, que le metía como nene. Las primeras veces que escuché esta expresión me pregunté a qué se referían exactamente, aunque intuí que era una manera de decirme que lo estaba haciendo bien. A veces también me decían que yo no competía de lleno con las mujeres del género, que era diferente. Detrás de esta declaración había un intento de halago. Por supuesto que generalmente provenía de las personas que sentían más admiración sincera por mi trabajo. Podría haber sido un simple "lo estás haciendo bien". Yo estaba segura de ello, pero la afirmación de hacerlo como un varón era sinónimo de que lo estaba haciendo bien, bajo las bases más sólidas de una construcción de pensamientos. Me pregunto dónde quedarían las nenas en todo esto y qué significaría meterle como nena dentro de una escala de valores. En aquel entonces yo no tenía elaboradas tantas ideas sobre cómo mirar la vida como ahora, y es muy probable que esta suerte de halago le haya servido a mi autoestima. Sin embargo, no tardé mucho en descubrir que, a pesar de que le metía como nene y de que no competía de lleno con las mujeres, porque no había casi nadie con notoriedad haciendo lo que yo hacía en ese momento, tampoco estaba compitiendo con ellos. Entonces, ¿con quién competía? ¿Cuál era mi lugar? ¿Cómo podía un intento de halago dejarme imposibilitada para competir?
A su vez, a medida de que mi carrera avanzaba, empecé a notar que la competencia entre hombres poseía mucho menos requisitos. Ellos pueden ser simples, pueden rapear una sola métrica durante 3 minutos y rimear de formas inconexas, y eso está bien, muy bien. Ellos pueden ser o muy gordos o muy flacos, muy bajitos, muy altos. Pueden desentonar y no saber bailar, vestirse feo. Siguen en competencia. Las exigencias del género. Los requisitos para nosotras son mucho más difíciles de alcanzar. Y en el caso de que contemos con todo lo que se necesita para competir, la competencia sería desleal. Se da por sentado que una mujer tiene una relación sin esfuerzo con todos sus dones, como saber cantar, bailar, moverse con gracia, sostener una belleza fuera de lo normal, etc. Como si eso viniera inserto en un chip y no significara horas y horas de trabajo, ensayo, producción, con un equipo que acompaña para producir esa imagen. Todo para ser reconocida como pares, para que una vez que llegamos al podio de la legitimidad perdón, de nuestro talento, aparezcan los peros. Siempre hay un pero. Pero es que es mujer. Puede bailar, cantar y rapear y ser bonita. Es otra categoría, no es la mía. Nunca hay nada que no iguale, que nos haga ser dignas, a menos de que ellos lo decidan y nos bendigan con su varita mágica. Esto me recuerda a lo que dijo Karol G cuando en 2024 ganó como Mujer del Año 2024 en los premios Woman in Music de los Billboard. Ignoré por completo y aún sigo ignorando los comentarios de es que ella se le debe a este. No hubiera sido si no fuera por. Lo logró porque grabó con este. O lo hizo porque se lo dio a aquel. Cada día hay más mujeres defendiendo la posición de sus artistas favoritas, aunque enerven al macho negador de las capacidades de la mujer. Aunque es cierto que también están los que se sienten contagiados por este respeto, por creer el discurso, por valorarlo y verlas como lo que son, mujeres llenas de talento y esfuerzo, triplemente mayor el común de los hombres que pudieron conseguir un lugar tan preponderante, en este caso como el ejemplo de Karol G. No quiero que se me malinterprete. El arte es una cosa y la industria es otra. Es un fantasma donde todos los artistas fuéramos algo así como una unidad sin género. Las artes seguirían funcionando y siendo arte con baile o sin baile, con cantantes increíbles o gente que no canta, pero hace lo suyo, etc. El arte es arte. Yo intento reflexionar sobre el número de requisitos con los que debemos cumplir nosotras para demostrar que podríamos ser dignas de entrar en esta carrera frente a los muy pocos que deben cumplir ellos. Frente a los muy pocos que deben cumplir ellos. Muy pocos requisitos. Lo que quiero resaltar es que el juego perverso en que se arma cuando por un lado se nos hace sentir que no somos suficientemente buenas para competir con ellos. Y, por otro lado, cuando llegamos al podio, resulta que tenemos demasiadas ventajas por sobre las de ellos, que también nos inhabilitan para competir. En los inicios de mi carrera, cuando mi nombre empezaba a resonar, me invitaron a formar parte de una versión de la canción. Me compré un full que ya tenía una primera versión, y al productor conocido como Sinfónico se le había ocurrido crear
otras versiones con diferentes equipos, gangas en la jerga, para promocionarla. La ganga de carbón Fiverr tenía una versión, la de los Real G14 Live tenía otra, y se suponía que nosotros, el team argentino, íbamos a hacer una tercera. Y yo estaba entusiasmada y me puse a preparar mi verso que conviviría con otros colegas y amigos, parte del maleanteo oficial y local. De repente mi verso empezó a rebotar e ir y venir entre ese equipo y uno que armaron solo 2 mujeres. Finalmente se decidió que mi verso saliera en la versión femenina, algo con lo que yo no estaba de acuerdo y muy enojada me opuse. Algunas féminas que participan en esta versión se enfurecieron conmigo y expusieron su enojo en redes. Quizás fue entendido como falta de sororidad o de compañerismo entre nosotras, que era lo que más necesitaba dentro de ese contexto de la música, y no estaba equivocada. Pero mi familia, contra la decisión de los productores, no tenía que ver con ellas. Al separar las versiones por género, cuando nos metían en el corral del maleanteo femenino, del reggaetón femenino, nos degradaban como categoría. Y digo degradaban porque, repito, nunca se agregaba el masculino. Cuando se trata de hombres, solo es música y ya. No supe bien qué pasó ni por qué la versión argentina finalmente no avanzó. Solo recuerdo estar cegada por el deseo de querer demostrarles que yo podía formar parte del mundo de ellos, competir con ellos. Quizás eso cortó mi visión y no pude contemplar otros factores que estaban en juego. Por eso hice lo que creía correcto. Hoy considero que una versión femenina, por rasgada que fuera, nos daría visibilidad y nos uniría como las mujeres del trap. Aunque no fuera mi ideal, para mí es y fue muy importante que existiera ese espacio para nosotras en un estilo de música como el maleanteo, que siempre estuvo muy reservado para ellos. Es por ello que antes, durante y después me dediqué a escribir frases en mis canciones que dejaran muy clara mi postura. ¿Sirvió de algo? Yo creo que sí. Más adelante puede ser parte de muchas canciones conformadas solo por hombres. Nunca hubo más de una mujer. Siempre estaba yo entre 5 o 10 varones. Siempre fue igual de difícil el acceso de las mujeres a formar parte del mainstream, y más si tenía que ver con el trap y lo que ahí se cantaba. Con los años, mi participación comenzó a ser más orgánica. Ellos simplemente me llamaban. Algo debo haber hecho bien, porque más adelante las compañías grandes empezaron a replicar esa fórmula, la de varios hombres y una sola mujer. Temas como Toda Remix o Pa Remix sentaron un precedente en el sumar al menos a una mujer que aportaba lo suyo, y aún se puede ver la influencia de Todo Remix durante el 2024. Esas canciones como WYA Remix Red, que alcanzó un éxito gigantesco, presumiendo una cercanía a la fórmula de estas canciones y ensayando por siempre y por sobre todos los demás. La presencia de la mujer en esta ocasión de la Ross, una puertorriqueña con una voz dulce y una marca muy propia, y le canta al acto sexual de una manera totalmente explícita, abandonando todo filtro, y ha sido mejor recibida que en otras épocas. Le celebro enormemente. Nunca fue fácil.
Siempre había alguien negociando la colaboración y representando sus intereses por sobre todo lo demás. En particular, yo trabajé esa alianza del maleanteo con muchísima garra. Usé todas mis herramientas, hice muchos amigos, luego algunos enemigos, y hasta usé las herramientas más femeninas como la seducción, pero por sobre todo la confianza de que había algo en mí más allá de la música. Parecía un misterio, no era mi belleza porque no podría reconocerme bella. Era lo que escribía y lo que la gente proyectaba de mí en su propio imaginario. Y claro que lo aproveché. Y hoy cuento con colaboraciones que existen solo porque los hombres desearon eso que había en mí. Y yo había y yo ya había sabido utilizarlo a mi favor. Y que quizás no hubiera conseguido apelando solamente al talento. O sea que el talento con la experiencia del maleanteo fue lo que le ayudó a poder colocarse. Perdón, es que esta frase está un poco... Paradójicamente, el interés de un ícono en ascenso, como en aquel momento lo era Bad Bunny. Nuestra reciente colaboración en Loca y sus conciertos en la Argentina también llamaron la atención sobre mí en la escena, ya que él era hombre, que todos querían ser, pero cuando tuve la atención yo tenía algo para dar, mi música. Eso me volvió a suceder recientemente cuando una gran masa me reconoció por situaciones personales que también tuvieron que ver con un hombre. Y ahí estaba mi arte una vez más. Al igual que Carol, sigo ignorando cuanto dicen. Los conceptos la conocemos gracias a este o al otro. El punto es que ahora me conocen y yo tengo mucho que ofrecerles. Cuando una mujer capitaliza sus desgracias, compone un acto de justicia. Aquí lo vamos a dejar. Este estuvo muy largo, pero bueno, ahí lo dejamos. El próximo va a ser número 6 y se llama La Impostora. Así es que esperémoslo. Ay, disculpen como siempre los tropiezos, pero ya saben que lo hago con mucho cariño. Disfrútenlo, escúchenlo 2 veces para que entiendan mejor. Es igual con un libro. Cuando leemos un libro nos pasa exactamente lo mismo. Así que muchas gracias, nos vemos en el próximo. Chao.